Buenas tardes. Hoy, continuando con nuestras entrevistas de experiencias profesionales, hoy conversaremos con allá se conectó que estamos transmitiendo en vivo, con el arquitecto Gianni Napolitano, que lo tenemos aquí presente, que creo que entonces no hace falta audífono, claro, porque no, digamos, vamos a conversar, bueno, con ustedes un poco. Es una entrevista un poco, digamos, fuera de lo inusual, por el tema del wifi. Ha venido fallando tanto el wifi que tomamos la precaución de tener la reunión, sí, digamos, personal. De modo que esto va a ser como, yo te dije, como el caso de Soda Stereo en el Unplugged, que ellos dijeron, nosotros participamos en la serie Unplugged, pero plug. Sí, esto es virtual, presencial. face to face. Además estamos... Gianni vino totalmente protegido, pero bueno, para que no se vea esta cosa. Tú no tienes coronavirus. No. Yo tampoco espero. Nada, tengo el currículum de Gianni, vamos a conversar un poquito. Y si quieres más bien, bueno, acércate un poquito más para y quizás hasta me quito para que converses con ellos un poco. Fíjate, estoy viendo en tu currículum, realiza estudios de música durante 10 años, entre el 95 y el 2005, con el maestro Gary Well. O sea, eres un músico... Soy primero músico que nada. ¿Que arquitecto? Uf. Más músico que arquitecto. Bueno, ya no, pero en algún momento... ¿O eres un músico, cómo se llama, frustrado? No. O sea, no, frustrado. Yo me enamoré de la arquitectura, pero ya hablaremos de eso. ¿Qué en esa academia de Gary Well que era? No, bueno, era instrumento. Piano. Yo toqué, bueno, estudié muchos años piano con el maestro Jerry. La clase de piano era clase de música, digamos de teoría de solfeo. Teoría de la música, armonía, también lectura y escritura, pero técnica quizá un poco menos, pero también, claramente. Pero era además, sobre todo, como todos los que conocen a Jerry, eran clases de vida, ¿no? Pero tú desde el 95, o sea, estudiando bachillerato. Sí. ¿Estudiaste música? No, bueno, justo el año después yo ya estudiaba con otro profesor, alumno de Jerry, Eric Foinquinos, y después cuando tenía un tiempo trabajando ya con este maestro, empecé con Eric, empecé con el maestro Jerry Well. Luego dice arquitectura, vamos a ver si hay algunos comentarios, igual si hay comentarios los podemos ir leyendo después. No sé si tú logras, no sí. Logras leer, sí logras leer. Sí. Okay. Obtiene el título de arquitectura en la facultad en el 2002, desarrollando una tesis de grado con el arquitecto cubano Ricardo Porro en el exterior. O sea, ¿te fuiste a Cuba? No, a París. Ricardo Porro es un maestro de la arquitectura cubana, muy amigo de Villanueva, por Villanueva, porque entiendo que se conocieron en los SIAM o en algún encuentro con arquitectos internacionales, lo invitó a la Central. Él fue profesor en la Central por unos 2-3 años de historia y de diseño, y luego volvió a Cuba cuando ganó la revolución, hacer las famosas escuelas de arte de La Habana, Cuba, Patrimonio de la Humanidad, y claro, en un momento pasó lo que pasa siempre con estas cosas. A los meses se dio cuenta de que iba a aquello de verdad y se tuvo que ir corriendo, pues. O sea, al final se enfrentó al régimen y tuvo que huir y vivió el resto de su vida exiliado en París. Y fíjate que comentaste ahorita, bueno, ya el tema comentaste que te enamoraste de la arquitectura. ¿Cuándo? ¿Antes de conocerla? No, ¿Durante? No, en el proceso de...? No, mira, yo me metí en la arquitectura, te lo decía el otro día, yo llego a través de la música porque pensaba qué profesión podía tener que ver tanto en la praxis, o sea, como en cómo se ejerce, de la manera incluso, no sé, hasta corporal, de alguna manera, no sé, pero, o sea, que está asociada
a trabajos que son creativos, que son siempre distintos, que nunca está uno haciendo como lo mismo. Y bueno, me metí, digamos, buscando algo que sentía que podía parecerse a la música, pero no tenía en ese momento la verdad idea que fuera algo tan parecido a la música como... ¿Te parece que arquitectura y música es lo mismo? Absolutamente. Hay una frase que decía mucho Lee Kahn, que originalmente es de Goethe, que decía que la arquitectura era música congelada. Y Frank Lloyd Wright, en varias entrevistas, cuando le preguntaban por qué él era arquitecto, a mí siempre me pareció curioso que él muchas veces lo primero que contestaba era que su padre le había dicho cuando él era niño que hacer arquitectura era como componer una sinfonía. Entonces, bueno, yo creo que no solo la música, yo creo que todas las artes tienen vínculos entre sí. Creo que los temas de las artes aparecen en todas ellas, en cada una de las disciplinas, pero luego lo que sí creo que pasa, Esteban, incluso en la ingeniería, porque yo creo que perfectamente la ingeniería y la construcción pueden convertirse, pueden llegar a ser arte sin ninguna duda. Entonces, creo que siempre tiene que ver no solo con la música, sino con muchas, y que hay muchos temas comunes, pero que en cada disciplina se desarrollan, digamos, a partir de un saber hacer del oficio de cada una de ellas que puede variar, ¿no? Mira, por cierto, de todas maneras, tengo a veces como la duda, si alguien nos puede dar un feedback de cómo se está escuchando, porque quizás, no sé, Isaac MF, no sé si lo conoce, o El Salvador Torres, o alguna de las personas que esté conectado, ¿okay? O García 33, si nos dan un feedback, que nos escriban cómo se está... Porque puede ser que estamos hablando aquí... No, se escucha bien, eso es lo que justamente dice, muy bien, perfecto. Gracias, Ignacio, un gran abrazo, Ignacio. ¿Quién Ignacio? Ignacio Dice Acevedo. Ignacio Urbina. ¿Lo ves? Bueno, no sé, es que estábamos conversando y de pronto resulta ser que no nos estábamos, no nos estaban escuchando. Es bastante porque esto es una versión nueva, digital, presencial. Esta es Unplug. Estábamos con el tema de la arquitectura, que siempre me llama la atención, se oye perfecto, la docencia. Oye, que yo siempre lo digo, mira, coordinador de la Facultad de Arquitectura, o sea, profesor del 2006, o sea, te gradúas en el 2002, ¿no? Y a los 4 años empiezas con la docencia hasta... A los 2, en realidad, porque empecé, o sea, me contrataron en el 2006, pero ya tenía un par de años trabajando como muy metido y... ¿Quién te impulsó? ¿Quién te...? Mira, ¿Tú tienes familia? Bueno, fíjate, familia, a mí me invitaron a compartir clases con ellos por 6 semestres seguidos, 3 años, y 4 profesores distintos. Marco Zanoja fue el primero que ni siquiera había recibido el título y ya después de que entregué la tesis, sí, me invitó y me insistió, porque además yo obviamente tenía duda de que yo podía de verdad aportar algo ahí, pero de verdad que siempre le estaré muy agradecido a Marco Zanoja por eso. Y Miguel Acosta, que siempre fue mi tutor y fue un mentor, un amigo y un maestro muy querido, de la gente que más estuvo ahí cerca de mi carrera. Y bueno, luego también me invitaron José Rosavera y Alessandro Familietti, con quienes aprendí muchísimo, de manera que cuando yo empecé a dar clases ya yo estaba ya había hecho como una especie de formación. Luego eso no era común en ese momento para nada, yo al principio era el único que lo hacía, la verdad, pero luego yo lo empecé a hacer también y se empezó a hacer, o sea, luego de esa vez empezó a convertirse en una práctica más o menos común, que un profesor puede tener unos profesores invitados como asistentes o ayudantes, graduados, ¿no? Pero ahí empecé y la verdad es que, bueno, te digo, ¿Ya vas para qué? ¿Del 2002, dices tú? Sí, ya son 15 años. Sí, más de 15 años. Sí, y la verdad que te quiero decir que le debo muchísimo a la docencia y le debo muchísimo a la facultad. Tengo una relación un poco, bueno, como casi todas, un poco intensa con la facultad. Porque tú eres muy intenso. Yo a mí me encanta la intensidad, pero la intensidad bien entendida, ¿no? Sí. Por cierto que a mí siempre me pasa, como persona, siempre me pasa que me dicen, coño, tú eres intenso. Y yo lo veo así, yo le digo, intenso era Jesús Tenreiro. Coño. Bueno, los Tenreiro
Bueno, digamos los terminales. Claro, es verdad, porque tu papá también. Todo, tu bueno, papá también. yo creo que también uno pero yo No, creo tú eres. que tranquilito. No, coño, al lado de Portillo tú eres un pan de Dios. Pero esta entrevista no es mía, es tuya. Así No, que el que se está definiendo como intenso eres tú. Sí, sí, Te o sea, define. digamos, al menos dentro de este contexto caribeño, tropical, etcétera, coño, y uno fácilmente, yo creo que no es difícil pasar por intenso. Es por lo italiano. No, yo Ya, creo que, ya, yo o creo sea, que en realidad, si tú me No lo te has preguntas, tropicalizado. si me lo preguntas a mí, no, yo lucho todos los días por ser el tipo más venezolano del mundo. No te lo digo, pero es que además me encanta. Bueno, toda mi familia está afuera, yo soy el único que está aquí. Pero no, yo, si me lo preguntas a mí, creo que en el sentido de tomarse las cosas en serio. No a pecho, no peyorativamente, pero en serio. O sea, entonces tú me decías, bueno, la arquitectura, ¿te enamoraste? Bueno, claro, me enamoré porque, bueno, es lo que hago, es lo que me gusta hacer, es lo que decidí hacer y en un momento que fue en la mitad de la carrera con Miguel Acosta, uno de las personas que acabo de nombrar, la verdad, para que tú veas lo que es curioso, lo que me hizo terminar de entrar en la arquitectura fue una experiencia con Miguel Acosta que era sobre las relaciones entre el cine y la arquitectura, y donde yo por primera vez en mi vida descubrí el cine. Imagínate. Y descubrí el cine de verdad, pues, o sea, no la cosa que uno iba a ver allá Es como en los centros la cine comerciales, como con una producción. pantalla. Como arte. Como arte. Y también me pasó, así como te decía, que la música fue lo que me llevó a la arquitectura, la música, y a través de la música yo pude entrarle a la arquitectura, porque yo siento que mi talento nato fuerte, sin dudas, es la música. Yo allá de chiquito tocaba todo, y ya era una cosa que tuve en la fosa, coño, yo con la música tenía una relación muy intensa. Mi papá escuchaba mucha música, y yo apenas empecé a gatear, lo primero que hice fue agarrar los discos y rompérselos, por lo cual a mí me tuvieron que empezar a comprar. Mi primera colección de discos míos de 45, formato pequeño, es de los 2 años, porque si no me los compraban, yo iba y les rompía en retribución, les rompía a mi papá los discos, entonces me tenían que comprar mi disco. Para que de ahí empieza la intensidad. Pero aparte de arquitecto. Pero lo que te decía es que de la música yo pude no solo entrar a la arquitectura, sino a través de la música entender la arquitectura. Y fíjate que también me pasa, curiosamente, que es el cine y la relación del cine con la arquitectura el que me termina como de revelar una cosa que ya ahí a partir de ese momento me enamoré completamente de la arquitectura. Que por cierto, ahorita que te veo físicamente, te lo comenté cuando te vi, te adelgazaste. No solo que eres arquitecto, músico, sino ahora como que eres chef. Estás cocinando mucho. Bueno, es que ese ha sido... Porque te has adelgazado. ¿Cuánto te has adelgazado? ¿10? ¿Cuánto? No los he... Te has adelgazado mucho. ¿Qué? Pero él dice que es porque está comiendo mejor, está cocinando en casa, ahora en pandemia. Bueno, es que mira, sabes que está esta cosa de que coño, de que iba a venir todo esto y tal, y uno dice, bueno, ¿qué hago? Bueno, una de las cosas que a mí me tocó hacer fue no solo cocinar, sino decir, bueno, vamos a tomarnos esto más en serio. Entonces, lo que dije más que chef es que me había metido como nutricionista. ¿Te metiste en No. No te has metido. No, pero digo, o sea, pero que tú no puedes recomendar para los gorditos. tengo como mucho más. ¿Qué te recomiendo? Me está preguntando aquí en las recomendaciones mías. No, pero estás tomando la nutrición como una cosa. Bueno, estoy comiendo sano, pues. Nunca ¿Y eso no es lo que te hago adelgazar? nada frito, en las noches como puros vegetales y proteínas, o sea, no. Bueno, pero la verdad que te has adelgazado bastante. Bueno, gracias. Mira, 2003, comentas, a ver, 2003 empieza el ejercicio profesional. Y yo te pedí unas fotos que voy a ir compartiendo, quizás, más bien, no sé si como vayan apareciendo, las vamos a ir compartiendo. Empezamos por esta foto, que es el concurso de la casa. Sí. Empezamos por esta. Sí. Ajá. Bueno, Por cierto, lo bueno de compartir solo la foto y que no haya 2 pantallas es que la foto se ve. Ahorita sí se ve, ¿no? Sí, pero nosotros nos vemos ahí arriba en chiquito y lo ves arriba, ¿no? Sí, está perfecto. ¿Qué Bueno, mira, proyecto es ese? ¿Sabes que no? ¿Papá concursó ahí o no? Sí, claro. Este te quiero decir además que me parece hasta el sol de hoy, creo que, bueno, alguien me corregirá de lo que está escuchando, pero estoy prácticamente seguro que es el concurso de los últimos 20 o 30 años que tuvo más participación internacional, porque hubo una convocatoria era muy fuerte. tremendo proyecto. Sí,
y bueno, jurado también internacional, tal, pero luego hubo otro que fue el de las orquestas, pero en ese la participación, digamos, de estudios, de arquitectura, de afuera no fue tan grande como en este. Oye, en este había, porque ¿Crees en lo, típica pregunta, ¿crees en los concursos? Mira, Perdón, que estaba entrando una llamada. Ajá. o sea, claro que creo en los concursos. Ahora, es como si tú me dices, bueno, ¿crees en la democracia? Bueno, oye, creo en la democracia, pero si se ejerce como se ejerce en Venezuela, o sea, bueno, no podemos hablar de democracia, ¿no? Claro. Bueno, el tema es que en los concursos en Venezuela ha sido normalmente un tema álgido desde siempre. Desde, digamos, siempre digo, desde por lo menos desde que yo entré a la facultad, pero que se ha ido poniendo cada vez peor y bueno, y que fueron desapareciendo fundamentalmente. Entonces, bueno, los concursos son sin duda una herramienta si no de las más democráticas, meritocráticas, para que no solamente darle oportunidad a la gente que tiene talento y que se merece un trabajo, sino para darle la oportunidad a la gran mayoría de los habitantes de una ciudad, sobre todo en el caso de las obras públicas, bueno, que las obras que se construyen en la ciudad y que son patrimonio de todos los ciudadanos, sean las mejores que pueden hacerse, o sea, que sean de la máxima calidad. Es una torre el concurso. Échanos el cuento de este. Este caso... ¿Tú lo ves? Bueno, sí, claro, yo, perfecto. Este caso es un concurso que yo participo gracias a la invitación de mi queridísimo amigo y colega Alessandro Familietti. Este fue en equipo con él, en el conjunto. Sí, sí, él me invitó, lo hicimos juntos, yo participé con su oficina, bueno, digamos Familietti asociado más Gianni Napolitano, y es la primera vez que hacía un concurso. O sea, tenía poco, 1 o 2 años de graduado. Y bueno, además este concurso. Y la verdad es que fue una experiencia muy, muy chévere. Yo de este concurso, bueno, hay muchas cosas que rescato. Quizás de las que más me pareció a mí importante, si quieres pon la otra foto. La tienes
nosotros veníamos ya trabajando, haciendo cosas y tal, Ponle pero Tulio Chueco, ponle el nombre del profesor. Y Bueno, la banda se llamó. Y entonces, claro, Bernardo, cuando veía clases con él, no sabía ese cuento. no, Bernardo cuando veía clases con él y él llegaba diciendo porque coño que estaba a punto de raspar la mano, tenía una broma con el profesor que coño que no entendía, sí entendía, muy bueno, me lo apreciaba mucho también. Pero entonces cuando él nos contaba que venía, yo decía coño, pero es que ese nombre es un increíble. Porque es que además te quiero decir, nosotros queríamos hacer a propósito que se entere de esta entrevista. A propósito de lo híbrido. El tema es que nosotros estábamos trabajando la posibilidad de vincular ciertos géneros, y eso también heredado por Jerry, porque Jerry Whale ha hecho eso en el jazz venezolano, que es, digamos, tomar los géneros de la música popular y folclórica venezolana y llevarlo, digamos, al lenguaje del jazz. Nosotros estábamos trabajando en algo así, que al final en el camino la cosa fue derivando por otro lado y nosotros quisimos como cortar las cosas y que las cosas fueran como tenían que ser. Pero originalmente estaba el tema con lo venezolano. Y entonces yo decía, bueno, nosotros somos tres tipos que hacemos una especie de rock medio británico, experimental, no sé. Pero además queremos meterle la cosa venezolana. Y entonces, no sé, dijimos, mira, vamos a ponerle Tulio Chueco a la banda. Porque además la gente va a pensar que es como un baladista de AM, ¿no? De los años 40 y tal. Y así nos pasa la materia. No, bueno, él se enteró mucho después. Ah, ok. Él se enteró mucho después. Pero no recuerdo por qué empezamos a hablar. No, porque el sistema híbrido. Ah. La música. Bueno, te estaba diciendo que en una entrevista que hicimos con Tulio Chueco, a mí me preguntaban, y eso está publicado en una revista Plátano Verde. Hay un problema espero que no. Ajá. Me preguntaban que, bueno, un poco a propósito de este cuento que te acabo de echar, de esta fusión o de este encuentro de una música con otra. Ajá. Mientras tanto voy a ver qué pasa. Pero sí está. Sí, pero es que dice que tenía falta de pila, yo no entiendo por qué. Ah, ok. Bueno, me preguntaban y yo lo que decía era que a mí me parecía que ya de por sí Caracas era una mezcla de muchas cosas. Claro, yo soy hijo de extranjero, soy como he dicho, un wannabe criollo, y yo creo que es porque lo tienes que conectar en... No, déjame ver si uso tu cable, perdón. No, sigue, sí. No sé por qué mi cable está como fallando. Pero ese funciona, ese cable, para ese celular. No es el mismo. Yo creo que no. Funcionó. Ajá. Ok. Yo le decía que me parecía que Caracas, Venezuela en general, pero Caracas era una mezcla de cosas. Y está este libro, que es un libro importante de Néstor García Canclini, que se llama Culturas Híbridas, donde él habla de todo el tema de la hibridación, del fenómeno de lo híbrido dentro de la cultura latinoamericana en general. Entonces, bueno, a mí ese tema siempre me ha interesado, pero es que además me parece que ese tema es, y por eso no de gratis aparecían en esa época, digamos, primeros años del 2000, estas publicaciones que se referían a lo híbrido, porque lo híbrido es sin duda uno de los elementos como presentes del tiempo actual, o sea, presente, digamos, que se hace presente en la contemporaneidad, y de todos los fenómenos contemporáneos, el tema del collage. Está también esta cosa de Lévi-Strauss, el antropólogo, que decía que nunca como en estos tiempos hay una conjunción de tantos fenómenos de naturalezas distintas y del pasado, que, o sea, tú te metes en Google Earth y ves inmediatamente una cosa, pero no solo por el tema de la simultaneidad, que es otra cosa que nos interesa mucho, sino también por el tener acceso a la posibilidad de tener, digamos, muchas cosas. Claro. O sea, hay un acceso al conocimiento y a la información que es, digamos, muy particular de esta época, que antes, hace 100 años, tú imaginarte que puedas meterte en Google y conseguir una información de allá, una información de acá, y juntarla con un paper de investigación de acá. O sea, eso no existía. Pero entonces, digamos, ese es un fenómeno que nos interesa mucho y de ahí viene también. Entonces, perdón, no, te pregunto, la respuesta larga del sistema híbrido. Bueno. La biblioteca, vamos con el concurso.
Tú con sistemas híbridos. Hicimos este concurso. Ajá. Es una biblioteca para una ciudad pequeña en Bulgaria, Oye, que es una ciudad vacacional. Ajá. Y bueno, nosotros digamos trabajamos un poco los elementos culturales de la ciudad. Es una ciudad que su mayor, digamos, logro cultural o su mayor acervo histórico de tradición o que más identifican ellos con su historia. Ajá. Es que ahí se han encontrado los restos de orfebrería en oro más antiguos que existen, digamos, en la Mira, pero arqueología. Esta imagen creo que es el mismo concurso, me parece. Sí. Entonces, esa imagen Arrechísima. es dentro de esta caja que se ve ahí, esa caja dorada, es lo que te decía. Ellos dicen que, oye, la orfebrería fina, digamos, en oro más antigua de la humanidad está ahí. Entonces, aquí empezamos a hacer una serie como de relaciones simbólicas con la cultura del lugar, que tiene que ver que en esa caja que era dorada. Esto es una biblioteca. Es una biblioteca. Pero, ¿y esa escalera? Bueno, la idea era que tú atravesabas todo el depósito del libro, que era en Está realidad, abajo. que es la caja esa que se ve flotando dorada. Ajá, y subes a la sala de lectura. Y una vez que tú atraviesas todo digamos, el espacio del depósito del libro, desde la parte, digamos, de recibo, lobby, todo esto, donde estaba el contacto, digamos, con el público, tú llegas arriba a un lugar que atraviesa entonces todo el depósito del libro y llega por fin a la biblioteca, atravesando, digamos, lo que es el acervo cultural de la biblioteca. No, y por cierto, los libros, estructuralmente, los libros están abajo en la parte pesada. Claro. Y entonces llegas a la sala de lectura, pero además, cuando llegabas a la sala de lectura, estabas ya en la cota en donde tú estabas a la altura de todos los edificios del contexto, Esta imagen está muy bonita. lo cual te permitía tener una relación directa con el mar en ese momento de la llegada. Y esta no tiene nada que ver con este, ¿no? Ese No. es otro concurso. Bueno, Pero por fíjate, cierto, ¿cómo quedó el de esta biblioteca? lo ganaron unos holandeses con un edificio que bueno, a mí me pareció que tenía una cosa muy buena de cómo trataba de meter la calle en el edificio. Eso me pareció Pero como una serie de rampas. Está bonita, la verdad. Bueno, esta por cierto, biblioteca. ya va. Te tengo que decir, es que bueno, yo sé que tú nos ayudaste en este concurso. En este. Sí. Bueno, Sí, pero eso no por la cierto, entrevista y no es déjame mía. hacer ese La entrevista no es paréntesis. conmigo, la entrevista es tuya. No, pero yo quiero hacer ese paréntesis porque yo te quiero reconocer a ti en público, ya que además Eso queda grabado. salió el tema, que es que Esteban siempre nos ha ayudado. Sí. Siempre que yo te Bueno, llamo, hay incluso que- aquí colaboraste y no había ningún trato. Bueno, pero así no, son los concursos. no, pero además si eres tú y yo te lo quiero reconocer y agradecer porque desde que yo empecé mi carrera siempre hemos contado contigo. La primera vez que hicimos un proyecto como tal fue, me acuerdo, una caseta de vigilancia que nosotros como buenos arquitectos aprovechamos para hacer todo el frente del Toda la edificio. fachada del edificio. Y sí. que además se basaba en... Pero es tu edificio. Sí, se basaba además en la pérgola de la facultad, del acceso a la Facultad de Odontología de Villanueva, Sí, que sí, es una sí. pérgola muy bella con una columna solamente en el Sí, centro. lo recuerdo. Y entonces Y eso no se construyó. no se construyó, como la gran mayoría de las cosas. Sí. Pero bueno, siempre ha sido... Te lo agradezco. Igual estamos a la orden, la gente, los concursos, uno se mete y bueno, uno se gana y otro... Esto es otro concurso que hemos hecho. Este está bonito, es residencial. Ese es un apart-hotel en Vía Argentina, en una zona, digamos, que de muchos cafés y bares y tal, en Panamá. Y era un edificio, fue un concurso privado de 4 oficinas en donde unos promotores españoles que desarrollan en Panamá querían estudiar las posibilidades de comprar un par de edificios que están contiguos para ver si comprándolos y poniéndole unos pisos y además juntando el fondo de las 2 parcelas y hacer otro edificio. ¿Qué año fue este concurso? Mira, ese es más o menos reciente, yo creo que ese es del 2017. Sí, se ve un edificio bastante actual, bastante Sí, moderno, digamos. bueno, pero fíjate. Por cierto, si le quieren hacer alguna pregunta a Gianni, pueden escribir algún comentario, pueden escribírselo y lo obligamos a que lo conteste. Claro. Ah, perdón. Mira, entonces yo en este concurso lo hice con Edwin Otero. Nosotros invitamos a Edwin a participar en este concurso. Yo a Edwin lo quiero muchísimo, lo admiro muchísimo. Me parece que es uno de los arquitectos
o sea, más talentosos que he conocido y que conoceré sin ninguna duda. Y mucha gente no lo sabe, pero Edwin es hoy por hoy el arquitecto vivo con más concursos públicos nacionales de arquitectura ganados en la historia. Lo cual a mí me parece que ya dice mucho de su talento. Wow. Pero al mismo tiempo peleo con Edwin, pero bueno, no te imaginas. Eso es semanal. Coño, pero peleamos muchísimo porque tenemos muchas maneras distintas de hablar, pero en el fondo nos admiramos y además nos queremos mucho. Bueno, yo lo invité a participar en esto y una de las cosas que pudiera decir de este edificio, bueno, que nuevamente aparece lo híbrido, porque aparece también un poco el tema de las mezclas de uso, aparece una piscina en el piso tal, después luego aparece un restaurante en el piso cual. O sea, está eso que como te digo, pero además que sí me interesa conversarlo contigo porque bueno, sé que mucha de la gente que nos escucha por ser público y conocidos tuyos son de la rama de la ingeniería. Es que una de las cosas que tenía esto, porque bueno, si me pongo a echarlas todas nos quedamos aquí 3 horas. Tiene que ser más rápido. Sí, es que la estructura... eran unos edificios que estaban hechos con una estructura de concreto. En Panamá me di cuenta se construye rarísimo y malísimo. No tienen como para nada los estándares. Carlos Guevara dice, un abrazo, Gianni, cuando hacemos cuando hacemos un proyecto juntos. Cuando él quiera, él lo sabe, cuando quiera, yo encantadísimo de la vida. Entonces eran 2 estructuras de concreto que había que reforzarlas por un lado, pero además a esas estructuras de concreto que tenían 5 y 8 pisos, que son esas que se ven enfrente, le queríamos poner a una 2 pisos más y a otra 3 pisos más, con una estructura metálica. Claro, Edwin nada más debe saberlo, un tipo que el tema de la estructura para él es medular en su trabajo, ¿no? Cosa que es muy bella. Y entonces aquí hicimos algo que era esos elementos de fachada que se ven ahí, metálicos, sí, que además hacía de brise soleil, porque bueno, en Panamá el calor no... era en Panamá. Claro, ciudad de Panamá. Y actuaban como brise soleil, podíamos generar como unas terrazas ligeras que las hacíamos con acero grill o con algún material ligero, que era un plus que le damos a unos apartamentos que eran bastante pequeños. Pero además, lo que hacíamos era que como la estructura de abajo era en concreto y la de abajo era de metal, pensábamos que podían quizás tener momentos distintos, y entonces esto era como una camisa metálica que abrazaba el edificio y de alguna manera la idea era que amarraba la estructura abajo con la de arriba, de manera de darle un poco más de unicidad al movimiento. Está bien, está bonito Luego, este. Sí, ese es el lobby de ese hotel. Verga, está buenísimo. Gracias. Son buenas imágenes. Fíjate que ahí, no, esa es la única que hay, la otra de ese hotel. Fíjate que ahí hemos quitado una de las losas de uno de los edificios para hacer esa doble altura y entonces se ve, digamos, ese como nivel intermedio ya de habitaciones que lo estamos tapando nosotros ahí, pero bueno, digamos el volumen este. Pero la idea era, además, fundamentalmente, y se ve, a donde llega la rampa arriba, hacíamos un lounge VIP, o sea, un local nocturno, pero la idea era que en el corte hubiera una relación directa entre la calle y el lounge. Porque, claro, una de las cosas que se nos decía del lugar era que era un lugar que tenía como mucha actividad nocturna, ¿no? Claro. Y que tenía como mucha posibilidad de desarrollarse en términos como de turismo, digamos, de cafés, bares. Y entonces queríamos hacer esa relación, digamos. ¿Cómo terminó este concurso? Oye, ellos quedaron muy contentos, la verdad. ¿Pero quién ganó, digamos, al final, otros holandeses, coño? No, al final ellos no, éramos como, este es un concurso privado entre 4 oficinas aquí en Venezuela. Y no, ellos simplemente querían ver qué podían hacer y eso se quedó engavetado y al final ninguno de los 4 desarrolló el proyecto. No sabía que era... y el otro proyecto que tú siempre comentas mucho es el de la casa de la abuela, que vamos, no sé con cuál imagen empezar. Esa. Sí. Esta casa es muy sabrosa. Bueno, esa casa la calculó aquí el ingeniero, el gran ingeniero Esteban Tenreiro. Bueno, ¿qué decirte de esta casa? Esta es una casa de vacaciones para una señora de avanzada edad, una abuela, ¿sí? con ya unos cuantos nietos por delante.
Y claro, ella es una señora que vivió su infancia en Anzoátegui, en Barcelona, en una casa colonial con patio, de las casas que todavía permanecen como acervo histórico patrimonial en el centro de Barcelona. Y tú querías recrear un poco. Bueno, porque es que también ella nos exigió que tuviera un patio. No, nos exigió que hiciéramos una casa con techo a dos aguas y teja parecida a las de Prado del Este. Ella vive en Prado del Este. Ah, ok. O sea, digamos, ella se mudó hace muchísimos años a Caracas, 30, 40 años o más, y entonces vive en Prado del Este de toda la vida. Y entonces, claro, entonces nos piden una casa que no nos están pidiendo, digamos, que tenga referencias, nos están pidiendo prácticamente que en su lenguaje, en su apreciación estética, visual, se parezca a la casa de Prado del Este, claro, y que sea con techo de agua y teja. Entonces, claro, ahí hay un tema que a mí me parece que es muy importante y que yo a esa señora, que ya de por sí la amo y la adoro, le debo muchas cosas, pero además le debo haber aprendido algo que para mí luego se ha convertido en un tema esencial de mi manera de entender la arquitectura y el arte, que es, por un lado, tener la posibilidad de hacer arquitectura más allá de las circunstancias, porque siempre uno dice, no, pero es que si no tienes plata, o si tienes plata, o si el cliente te dejó, yo creo que uno tiene que ser, claro, hay situaciones de situaciones, sí, bueno, ciertamente, sí. Pero uno, yo conozco a un amigo, bueno, íbamos a hacer una cosa juntos, se llama Rostislav Ordovsky, es un venezolano de padre ruso que fue el primero que montó la Kodak y los McDonald's en la Unión Soviética antes, bueno, y él se convirtió en un súper empresario a nivel mundial. Y una vez fui a una charla de él y él decía, coño, una cosa que se me grabó, él decía, la suerte se practica. Hay que intentarla. Claro, no, y se practica, o sea, o sea, y entonces con los trabajos profesionales pasa un poco lo mismo, o sea, tú tienes que, o sea, tú no te puedes quedar toda la vida quejándote que si no te salió el museo, no sé qué tal, no sé dónde, que si no, o sea, a uno la mayoría de las veces, sobre todo en un contexto como este, no hay concurso, tal, te llegan, o sea, lo que más te llega no son el trabajo ¿sabes? Ese sí que tú estás soñando. Claro, claro. Entonces yo creo que los trabajos... Mira, Luciano Landaeta, saludos a los dos, buen relato de las experiencias. Un gran abrazo, Lucho, querido. Yo creo que uno tiene que hacer, o sea, y eso es una cosa que le debo a esta casa, le debo por no poder hacer lo que uno siempre, digamos, tiene como en su estructura de pensamiento, de inquietud, de tal, sino que te pone una exigencia así como tan tajante y uno tiene que darle la vuelta. Yo siempre le digo a mis estudiantes, uno tiene que hacer que los trabajos se conviertan en grandes trabajos. O sea, uno no puede esperar que le llegue un gran trabajo para decir, ahorita yo voy a hacer... Independientemente de la escala, siempre sea un gran trabajo. Es que mira, es que dime tú si no es verdad lo que yo... Es que a toda la gente que se lo he dicho, nadie me lo ha podido negar. Dime tú si no es verdad que dentro de la carrera profesional de una persona, un arquitecto, digamos, puede ser que un kiosco siempre es sea la mejor trabajo de toda su carrera y un aeropuerto que el tipo hizo sea lo peor que hizo. ¿Es posible o no es posible? Sí. Claro, entonces no depende del encargo, depende de lo que uno hace con ese encargo. Entonces, por otro lado, hay algo que tiene que ver con eso, que es una cosa preciosa que dice Paul Valéry en Eupalinos, el arquitecto, que él dice, del mayor rigor y de la mayor restricción aparece muchas veces la mayor libertad. Con esta casa y a esta señora yo le debo eso porque digamos, esa exigencia... Hay unas escenas, unas fotos muy sabrosas de casa. Esa exigencia de ella, digamos, de tener que hacer esa casa, fue la que entonces dijimos, bueno, mira, si tenemos que hacer obligado una cosa de techo a dos aguas a partir de Prado del Este, bueno, vamos entonces por lo menos a ver de dónde viene eso. Claro. Vamos a ver un poco el pasado de esta señora que además conocemos muy bien porque es la abuela de Fabiana, bueno, cosa importantísima. Esta casa yo la he hecho con Fabiana Posamay. Claro. Hay que darle créditos. No, solamente que hay que darle, o sea, si yo no hago esta casa con Fabiana, yo no sé cómo sería esta casa. ¿Quién es Fabiana? Fabiana Posamay, sí. Es
Yo sé quién es, pero- arquitecta que fue socio conmigo durante unos 5 años y que actualmente luego, bueno, se fue de Venezuela hace ya varios años, por lo menos unos 8 años creo, y fue a hacer una maestría en San Francisco Y está allá. y ahorita está en Miami y es profesora en 2 universidades en Ah, Estados se Unidos. dedicó a la docencia, ¿no? Está bueno. Bueno, sí, bueno, Fabiana es otra de esas personas con las que uno tiene una infinita suerte de haberse encontrado en la vida porque bueno, Mira, y es una mujer esta otra imagen, el proceso constructivo. extraordinaria, sí. Yo estoy por ahí ese día. Porque Bueno, además tú mandaste este detalle. Bueno, fíjate. Claro, ¿por qué? Porque ¿qué es lo que tiene esta casa? O sea, Esta podemos lo- hablar esta- mucho tiempo esta de muchas locura. cosas. No, te quedan 5 minutos. Por eso, Ya se pasó. pudiéramos hablar muchas cosas, pero bueno, que empezamos un poquito tarde, ¿no? Bueno, no sé, la verdad Pero- es que no sé a qué hora empezamos. Pero Pues bueno, no tengo el control. fíjate. ¿Sabes? Instagram de pronto dice que te corta y te corta. lo que quiero decir es que de esta casa y de otra vez para hablar de temas que tienen que ver con, bueno, con el tema de la construcción y de la ingeniería, desarrollamos este Mira, detalle. Amalia, un abrazo, Amalia está en reído. Ah, muchos abrazos, Amalia, que firma que está escuchando. Este detalle lo hicimos y creo que es inédito. O sea, a ver, Sí, sí. o sea, es una invención Yo que, por lo menos no lo he trabajado con otro. bueno, y yo, o sea, ¿qué es eso? Nosotros En lo la casa, llamamos- Luciano, lo llamamos- en la casa de la abuela me gustaría conocerla, me genera mucha curiosidad y dónde podría estar él. No sé qué dice Luciano. A ver, ¿Tú logras leer? No sé. sí, no se entiende bien, Lucho. Si quieres, capaz no puedo terminar la frase. Ahí está. El El centro, centro. donde gira el espacio central. Ah, ese se le fue eso está Luciano en unas fotos que creo que en el Instagram de @gianni.napolitano o sistemas híbridos, que es el Instagram del estudio. Creo que puede haber algo de eso, pero tú tranquilo que cuando tú quieras vamos a hablar y tú Y sabes. vamos a Puerto la Cruz a Bueno, conocer ojalá. el morro. Bueno, el caso es que este es un elemento que nosotros lo llamamos parasoles estructurales y que Son estructurales. Los pusimos a pero trabajar. que, bueno, mira, aquí está. Ahí se ven. Son y son dos planos totalmente. bueno, lo que hay que decir para que se entienda inmediatamente es que es el elemento, además fabricado en sitio, o sea, por los obreros ahí, porque los techos además no están siempre, un techo va subiendo, hace una superficie de doble curvatura en uno de los planos. Aquí se ve, bueno, en el fondo en realidad está o sea, él va decreciendo hacia el fondo, más de lo que la perspectiva parece que hace es que en el fondo es baja la altura. Entonces lo que hay que decir es que la columna llega hasta el parasol estructural y esos elementos son los que después soportan el techo El otro superior. lado. Es decir, la columna no llega hasta arriba, sino que la columna llega hasta el techo de abajo y el techo de arriba lo soportan estos elementos que nosotros nos hemos inventado, que puestos uno al lado del otro funcionan como una especie de viga Wiegendel, pero es una especie de viga Wiegendel bien de un diseño singular, particular, y que además se fabrica en sitio haciéndolo uno al lado del otro. Y la idea era que entonces la altura de la ventana es siempre constante, porque ponerse a fabricar marcos y vidrio de todo era una locura para el que lo iba a hacer y de costo. Y entonces la ventana siempre es constante y lo que está encima de la ventana es lo que varía, que es muy fácil hacerlo en obra, es lo que varía la altura para adaptarse a la altura, las dos alturas, digamos, de los techos, que se ve aquí y se ve aquí, como el techo va en el fondo, el techo del fondo empieza a subir, sí. Y entonces, bueno, digamos, desde el punto de vista estructural o digamos, constructivo, eso es un elemento que es singular, que es inédito. Y fíjate, otra vez, es un edificio, un artificio, un dispositivo que tiene una doble función. Claro. Que es que por un lado es estructural, pero por otro lado es un elemento que se ha pensado para hacer una calidad de iluminación al interior de la casa
Tienes un tragaluz a todo lo largo del claro, recorrido de los luz pasillos. indirecta. Sí. Y por eso entonces es un parasol, brisoleil, tragaluz, pero además tiene función estructural. Entonces, bueno, ahí aparecía como ahí esa... Pero eso para hablar de uno de los temas de la casa, ¿no? ¿Cómo te ha afectado la pandemia en tu...? Cambiando drásticamente. Sí, es que ya nos quedan, no tengo mucho el control de a qué hora empezamos, según esto quedan 3 minutos. No, empezamos, No sé. tenemos como unos, por lo menos... 4 minutos. No, 5 seguro. Bueno, a mí me angustia porque después dice que corta y corta. Bueno, Igual. Igual. y fíjate, oye, no sé, esa es una pregunta... En el ejercicio profesional estoy hablando, no en lo personal. O sea, Sí. la oficina está afectada por el tema pandemia. Sin duda alguna, sin duda alguna, se paró todo, ahora empezó más o menos a arrancar. Porque la gente ha decidido seguir adelante con pandemia, ¿o no? Bueno, es que cada ladrón juzga por su condición, como dice el dicho, y tú no has parado. Yo no he parado, Yo gracias a Dios. te felicito y te he felicitado Bueno, por hay eso. hay que seguir. No, bueno, está muy bien, tú has encontrado las maneras de seguir. Lamentablemente, la gente con los clientes con los que nosotros La estábamos gente- trabajando y un edificio que estamos haciendo en Altamira, Nuevo. Sí, ¿Qué? con la firma RS de Andrés, Sí, sí, sí. Andrés Roncayolo y José Sanchí. Sí, sí, sí. Bueno, ellos son buenos, yo los sigo, tienen varias sí, promociones. sí, son unos tipos extraordinarios. Además hacen las cosas bien y tienen como la idea de... tener Edificio buena nuevo, idea. vivienda, apartamento de lujo. Es un edificio, sí, de residencia de lujo en Altamira que lo ha empezado Enrique Feldman. Luego él ya no está en Venezuela y había que terminar muchas cosas, entonces nosotros hemos empezado, y esa es otra obra que por ejemplo se paró y ahorita se empezó, Volvieron a tomar. sí, se empiezan a hacer algunas cosas, ¿no? Cuando se puede. Pero la mayoría de los casos, sí, digamos que sí, sin duda ha frenado, digamos, el ritmo que veníamos. Y ahorita que empieza como a retomarse, ¿qué hicimos? Bueno, empezamos a hacer cosas para afuera. ¿Estás haciendo proyectos? Bueno, tanto como proyectos... Chismeanos, échanos el cuento. No se puede. Sí se puede. No, sí, bueno, por ejemplo, una de las cosas que estamos haciendo que más me parece interesante es con un amigo en Suiza, que ya hemos trabajado antes con él desarrolla concursos de arquitectura en Suiza para oficina y cuando necesita, digamos, refuerzo, Apoyo. nosotros lo hacemos y es parte de un plan que, Si él se gana el concurso, que tengo con mucha gente. Participaría, si gana o no. Sí, y es el plan que tengo con alguna gente afuera, como de empezar a hacer cosas con ellos. Pero luego también hemos hecho una cosa de concursos, pero de muy pequeña escala, de cosas interiores y tal. O sea, hemos tratado de hacer cosas, ¿sabes? Pero casi todas... Porque la universidad, la facultad está muy... Bueno, en la facultad hubo un intensivo online Sí. y ahí tuve la oportunidad de hacer justamente desde el 2017, que no lo había hecho, esta experiencia de cine y arquitectura. Lo hice con la profesora Bernadette Espujols, que además creo que... Mira, ese es el que tú decías, David, ¿qué dice ahí? Arjos. Saludos. ¿Cómo se pronuncia ese apellido? David Peña, no sé. No, David Peña no. David, sí, es David Peña por el... Sí, sí. Sí, pero es que, ¿por qué se pone ese apellido? Bueno, hay que preguntárselo a él. O ese es el segundo apellido de él. Puede ser. No, la facultad hemos hecho entonces esta experiencia online de intensivo. Yo hice un curso con Bernadette Espujols que fue una maravilla, la verdad que creo que además ese curso fue muy bueno porque además, si no me equivoco, es la primera vez que hubo una camada muy fuerte en los últimos 5 años de profesores que se vieron obligados a renunciar o algunos hasta los votaron y tal. Una cosa terrible que, bueno, de estas cosas que uno no se explica, de cómo sale de esa persona, cómo no se encuentra la manera de mantener a ese staff docente tan valioso en la facultad, pero es otra discusión. Pero el caso es que Bernadette, creo que de ese grupo, es la primera que luego de verse obligada a tener que salir de la facultad, se incorporó formalmente para ese intensivo online, para hacer un curso. Y trabajaste con ella. Hicimos el curso juntos. Espectacular. Divino. Clase a distancia funciona. Mira, buena pregunta. No sé si tiene tanto que No, ver pero con- no sé, a mí me preocupa que nos van a cortar, o sea,
Si quieres ver rapidito y vamos cerrando. Dale. Mira, yo creo que eso es un poco lo mismo que todo. Creo que todas las herramientas no sustituyen, las cosas no sustituyen. O sea, por ejemplo, cuando salió la cosa de dibujar en computadora, dentro del tablero de dibujo y tal, tradición de la arquitectura. Bueno, una cosa no sustituye a la otra. En este caso, las clases online, yo creo que no pueden sustituir la clase vivencial. Pero, Y depende, la respuesta es, depende de cómo tú estructuras el semestre. Va a depender cuáles son las tecnologías o las dinámicas que tienes que usar. Por lo general, yo te puedo decir, a mí, lo otro que es muy impersonal, de todas las opciones, la que más me gusta y la que haría, o sea, si tengo que hacer cosas online, la que manejaría, trataría de manejar, es cuando puede haber una conexión sincrónica. Es decir, cuando podemos en vivo, pero en vivo, viéndonos la cara. Coño, es que es muy desagradable. O sea, tú eres docente, uno necesita verle la cara al estudiante. No, pero el Zoom permite verle la cara. Claro, pero es que el problema es que a veces hay personas que por la calidad del internet aquí en Venezuela, Bueno, apagan la cámara o no se pueden conectar. o no se pueden conectar o tienen que apagar la cámara, tal. Entonces tú me estás preguntando qué me parece bueno específicamente y sobre todo en mi experiencia cuando hay una conectividad síncrona y cuando tú tienes la posibilidad de verle la cara al estudiante una vez que tú le dices algo, que eso yo creo que es fundamental. A la gente que te está siguiendo, mira, hay 21 personas en línea, ¿ok? Colegas, estudiantes, no sé. Hago como cuando un saludo para mi tía de Machucuto, Sí. para mi mamá, mi papá. No, vale, algún comentario de tus colegas, de cierre final, porque creo que nos quedan pocos minutos. Bueno, me mira, da miedo que corte. Agradecerte, Esteban, en realidad No, pero no a mí, a ellos. creo que esto es bueno, agradecerle obviamente a todos los que han estado ahí escuchándonos, por querer escucharnos, en verdad, por tener el Muy interés bueno, de dice escucharnos. Andrés. Mal, no De sé. verdad, bueno, y agradecerle a Esteban, creo que esto es un espacio, bueno, a propósito de darle la vuelta a las situaciones y a las cosas, creo que es un espacio muy bueno para aprovechar, digamos, la Y conversar un circunstancia. poquito, a aunque favor. filosofaste un poquito bastante. Bueno, no me conocen. Sí. Bueno, muchas gracias. a Mira, todos, un fuerte muchas abrazo gracias. a todos, gracias por Oye, seguir. yo no sé si ya como igual nos hemos despedido y todo, no sé si alguno quería hacer alguna pregunta y bueno, No sé, es que me corta y me preocupa que el Instagram nos corta. Bueno, que nos corte, yo creo que No, y después yo no puedo salvar, yo quiero salvar esta entrevista y que quede en el feed. entonces, Sí. gracias a todos. Bueno, un abrazo, cualquier cosa que se quiera comunicar con Yanni, algún comentario que lo quieran contratar para algún proyecto, sistemas híbridos, @sistemas Arroba híbridos en sistemas. Instagram o @yanni.napolitano, que es el personal, también y serviría. me da mi comisión, mi Pero claro, mi proyecto estructural. Está hablado ya, eso está hablado ya. Un fuerte abrazo, Gracias. nos Gracias vemos el próximo jueves. Gracias por escucharnos. Dale, gracias.